Skin of México es conducido por Jen Skin. Descubre la magia del lado B. Skin of México, la nueva forma de mirar. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Jen Skin y esto es Skin of México. Bienvenidos porque este programa la verdad es que yo creo que les va a encantar. Tenemos a un invitado muy especial, Ryu Shinzo, bienvenido. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿saben por qué tenemos a un invitado tan especial? Porque la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Cuál es el lado B de la fe? Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor ya tienen como definido ese tema, tienen a lo mejor su religión, ya saben por qué caminito van a andar, pero a lo mejor les funciona, no les funciona. Bueno, y si no les funciona, ahí está el detalle que está súper interesante. Vamos a ver por qué de repente la fe parece como que no funciona, dónde anda, si es o no es. A mí me encantaría, por ejemplo, esa parte, igual, ¿no? Como velo contigo, porque precisamente creo que es un tema que a lo mejor todos parece que conocemos, ¿no? Pero no sé, no estoy tan segura que lo tenemos como tan claro. Entonces, bueno, pero antes de empezar con ese tema, me encantaría que te presentaras así ya en el modo de que nos comentes qué es lo que tú haces. Ajá. Y bueno, para que la gente entienda por qué es que te tengo aquí como invitado. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Ryu Shinzo. Me dedico al camino espiritual, una vía espiritual que se llama Shisendo. Es la vía espiritual de la naturaleza universal. La base es el respeto absoluto, la fe personal, encontrar la fe personal. Y bueno, mi motivo es ayudar a toda la gente que sea posible a encontrar su propia fe y además seguir aprendiendo de todo el mundo. Ok. Esto que sigues tú, que es el Shizen, en realidad es una vía espiritual. Ajá, que eso es lo que tengo entendido. Digamos que cuál es la base del Shizen, que eso quiere decir que es realmente lo que se practica a través del Shizen. Ok, es toda una forma de vida, literalmente desde la parte espiritual un tanto religiosa, si le puede llamar así, hasta todos los tipos de artes marciales, arte, música, el arte de la danza, el arte de la meditación, el arte de la escultura, el arte del canto, muchos tipos de artes. Además, métodos diferentes y espirituales de cómo alimentarnos, cómo cocinar, incluso hasta incluir toda la vía espiritual dentro de cualquiera de las prácticas normales. Un arquitecto, un químico, un matemático, cualquiera puede practicarlo dentro y fuera de su vida común. O sea, ya es a modo de a lo mejor crear a lo mejor hábitos que ya se vuelven como parte de tu vida cotidiana, ¿no? A través obviamente de la práctica del Shizen. Los puedes integrar, ¿no? Ok, pues bueno, quiero hacerte una pregunta. Adelante. ¿Qué es la fe? La fe empieza por una base, que es el amor. El amor es igual a respeto absoluto. Entonces, fe en realidad es la capacidad que tienes de respetarte y respetar a los demás. Cuando uno habla de fe, normalmente piensa en qué tengo fe, ¿no? Y entonces piensas en un Dios, en un objeto, incluso en ciertos issues, ¿no?, que traemos puestos. La pulserita. Exacto. O el colguijito acá, ¿no? Para las malas vibras, no sé. Exacto, todo eso es una especie de fe. Pero en realidad la fe es la capacidad que tienes de creer en ti. Desafortunadamente estamos un poquito enfocando la fe a energetizar otras cosas, ¿no? Entonces nosotros no decimos que esté mal enfocar la fe hacia algo. Decimos que es mejor empezar por ti. Entonces, cuando tú empiezas por ti,
hablar desde tu fe, eres capaz de hacerlo todo posible, ¿no? Es más difícil el camino cuando uno quiere pisar el camino que no le corresponde. Es mucho más fácil cuando nosotros nos enfocamos a nuestros propios pasos. Pero eso es lo que nos sucede. Siempre estamos observando quién es mejor relativamente, qué me conviene más, qué le conviene al otro, dónde debería de estar, por qué estoy, por qué no estoy. Mucha duda. Muchísimas dudas. Uh-huh. Y en realidad la fe es entender que donde estoy es el lugar perfecto y correcto y aquí es donde tengo que actuar. Y esto es lo que tengo que aprovechar. Entonces tengo que creer en mí, ¿no? Dejar de controlar, dejar de planificar, dejar de preocuparme por lo que vaya a suceder. Mejor actúo en este instante, confiando en que soy capaz, porque por eso estoy ahí. Si la vida, Dios, el universo, quien tú quieras, te puso donde estás, es porque es la persona perfecta para estar en donde estás. Entonces eso es fe. Fe es prácticamente creer en que eres la persona perfecta viviendo el camino perfecto. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, existiría entre poner la fe en un Dios? Vaya, en un Dios, porque hay diferentes religiones y a lo mejor el Dios de los cristianos no es el de los católicos, o ya sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué diferencia podría existir entre poner la fe en un Dios o poner la fe en ti mismo? O sea, ¿cómo funcionaría eso o cómo lo percibe Shise? Mira, probablemente voy a decir algo un poco rudo, pero a mí me resuena... Es el lado B, no te preocupes. Está perfecto, eso me gusta. A mí la fe me suena como a la culpa, ¿no? Es muy fácil aventarla para poder adjudicar ciertas cosas a algo porque yo no soy capaz de entender que sea capaz de hacerlo, sea positivo o negativo. Cuando es positivo le llamo fe, cuando es negativo le llamo culpa. Entonces si yo pido algo al cielo, al universo, y se cumple, pienso que fue un milagro, pienso que alguien allá me está ayudando. En realidad, probablemente sí existan vibraciones que nos ayudan, o no probablemente, sí existen, pero en realidad todo está desde nosotros, ¿no? Con qué poder, o con qué ganas, con cuánto amor, con cuánto respeto, con cuánto anhelo decido pedir algo. Entonces el tema de la fe en realidad es este punto de entender que algo tiene la capacidad de hacerme lograr algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, religiosamente hablando, pues tenerle fe a alguien más es no tenerte fe a ti. Entonces, nosotros lo vemos un poco incoherente. Ajá. Porque yo te puedo decir, yo te tengo mucha fe, y entonces yo creo que tu programa es maravilloso, pero si algo sale mal hoy, híjole, pues es que perdóname, pero es que yo no domino esto, entonces yo no puedo ser perfecto, tú eres perfecta en este tema, yo no, entonces pues te tengo fe y espero que salga bien por ti, ¿no? Es un poco algo así. Claro, y si yo me equivoco, entonces bueno, ya la desilusión total, ¿no? Y el drama, porque el drama yo no di a lo mejor el resultado que obviamente tú esperabas, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, hay un término aquí que me parece bien interesante comentarlo, que se escucha mucho que Dios es indivisible, ¿no? O sea, que es unificado, o sea, es como la unión. Pero a partir de esto, si Dios representa como esta unión, porque es que vivimos en un mundo dual, ¿no? O sea, y si Dios está en todo, porque parece que aquí todo es dual. O sea, ¿cómo pasa? Porque al final de cuentas yo creo que esto, como que igual y confunde mucho, ¿no? Dices, bueno, si Él está en todo y si Él es indivisible, ¿cómo es que estoy en un mundo dual? Y aparte entonces, si está Dios, entonces tiene que tener su contraparte. Y si Él es unión, ¿cómo es que tiene una contraparte? Claro. ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro que sí. Mira, es un tema súper extenso, pero vamos a cortarlo lo más posible. Breves, ¿verdad? Muy concretos y muy entendibles. La palabra Dios para nosotros significa luz, luz pura. Y para que haya luz pura deben de existir todas las energías existentes en el universo en una sola, unidas. Esas energías existentes en el universo solamente son dos, femenina y masculina. La luz, o la palabra Dios, es la unión
indivisible de esas dos energías. ¿Por qué existe una dualidad? Porque para poder crear materia se tuvieron que dividir esas dos energías perfectas. Entonces una quedó como energía, otra quedó como materia. Esa división ya no es esa luz perfecta y armoniosa, sin embargo, sí lo es, solo está dividida. Ajá. Es como si habláramos de tu brazo izquierdo y tu brazo derecho. Ambos son parte de tu cuerpo, entonces eso es lo que son las luces divididas. Entonces al hablar de Dios y que Dios está en todo, pues sí, definitivamente está en todo, porque todos somos un fragmento de. La palabra alma significa fragmento de luz. Entonces todos somos almas, quiere decir que esa luz perfecta se dividió, todo se transformó en alma, en ese fragmento, y entonces está repartido. Pero todo funciona como yo lo veo mucho como un rompecabezas. Ajá. Tú eres una pieza perfecta del rompecabezas, yo también, todo el mundo es una pieza perfecta del rompecabezas. ¿Qué sucede cuando tú, que eres una pieza perfecta, que tienes una figura perfecta, que tienes un dibujo perfecto y único, te quieres colocar en donde no vas? Que eso es lo que suele pasar con la humanidad. Pues no embona, ¿no? No entra, y por más que se parezca a la figura, cuando la pones, la imagen no da. Todos tenemos un lugar perfecto y correcto, ¿no? Entonces, esa unión de ese rompecabezas, en realidad se llama espiritualidad. La gente a veces cree o confunde que un ser espiritual es el que cree en algo, o el que pone sus manitas así, o el que medita, o el que reza, o el que habla demasiado, ¿no? Como yo. Pero no, el tema de la espiritualidad en realidad es la capacidad de respetarlo todo, incluso aquello que no es igual a mí, o incluso aquello que no me respeta, ¿no? No tanto que no es igual a mí, porque nada es igual a mí, Claro. pero sí aquello que no me respeta también lo tengo que respetar, puesto que no es un problema, es un maestro que me viene a enseñar y me viene a hacer más grande y yo a ese algo. Entonces Dios, viéndolo desde ese tema, claro que está en todo y todos somos parte de. Creer que Dios es un ser humano o es un algo viene un poco más de la mente, ¿no? Pero en realidad sí, Dios es una sola cosa, y para poder formar esa cosa impresionantemente bella, grande y fantástica, tenemos que respetarnos todos porque somos parte de. Es como si yo me quitara un dedo. Pues sí, me quito un dedo, pero todo lo demás sigo siendo yo, aunque no tenga este dedo. Pero si lo tengo, sigue siendo parte de mí. Entonces, si tú quieres aceptar o no quieres aceptar que eres parte de un gran espíritu, pues esa es tu decisión, pero lo eres. Y el respetarte, respetarme, respetar a todos, nos hace conscientes de que somos esa parte de ese gran cuerpo perfecto, energético, espiritual, o el gran espíritu, como le quieran llamar. Oye, hace algún momento, bueno, hace ratito que estábamos platicando, la parte en donde hay una diferencia entre el equilibrio y el desbalance, que era lo que me estabas comentando, que me resultó como muy interesante para retomarlo ahorita, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ya la gente que se dedica a hacer prácticas de carácter espiritual, pues ya a lo mejor sabe del equilibrio, ¿no? Y de tratar de llegar a ese equilibrio. Pero esta parte en donde tú me mencionas el balance se me hace súper interesante, porque generalmente siempre estamos entre una y otra, ¿no? La dicotomía entre el bien y el mal, entre los opuestos, entre estas decisiones que no puedo tomar precisamente porque a lo mejor una está muy del lado A y la otra está muy del lado B, ¿no? Y entonces no hay como un equilibrio. Pero por ejemplo aquí, si yo trato de entender a lo mejor el bien y el mal, a veces no resulta como tan fácil. Cuando queremos entender el bien, como que es facilito, ¿no? Ay, qué bonito, o sea, todo es bonito, parece que todo es aquí como luz, como que paz, como dicha y cosas así muy padres, que parece que rapidito las entendemos, ¿no? Pero cuando se trata de entender, por ejemplo, la maldad, ahí nos cuesta trabajo. O sea, yo creo que a todos nosotros nos cuesta como que trabajo decir que es parte del show, ¿no? Porque al final de cuentas ahí está, a lo mejor en menor o en mayor grado. Cuando es en menor grado, a lo mejor no lo percibimos y no lo damos cuenta, y a lo mejor ni siquiera sabemos que por ahí también lo hacemos y que lo traemos, ¿no? Como que pasa un poco imperceptible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya en grados elevados? Y ya estoy hablando de asesinos, de violadores, de gente que hace realmente ya cosas que son
intensas, ¿no? Bien gruesas. ¿Cómo entendemos la maldad? Ok, mira, primero tendríamos que entender el tema de equilibrio y balance. Como bien lo explicabas, equilibrio y balance son un tema distinto, ¿no? Y desafortunadamente estamos muy apegados a que equilibrio y balance es lo mismo. Y se habla de, hoy estoy desequilibrado, hoy me siento equilibrado, eso fue desequilibrado, eso fue equilibrado. En realidad el equilibrio es eterno, ¿no? Y es automático. El universo se encarga de equilibrarlo todo. Un ejemplo, hablando de bien y mal, ¿no? El bien y el mal es muy subjetivo, en realidad para nosotros no existe, es una ilusión. Entonces yo te puedo decir, oye, ¿qué opinas de mi corte de cabello? Y a lo mejor tú, por ser muy amable, me dices, ah, te ves espectacular, pero en realidad me veo espantoso, ¿no? Okay. Pero tú, en tu entendimiento del bien, me estás diciendo que me veo muy bien para que yo me sienta bien. Yo creo que eres una buena persona, pero el día que yo me entero que no fue cierto, o el momento en que me entero, yo creo que eres una mala persona. Claro. Pero tú hiciste una acción que creías que era buena, sin embargo para mí no lo fue. Entonces todo es equilibrio. El equilibrio se va manejando solo. Depende de la perspectiva que yo observe, es el equilibrio del otro lado. Si yo observo que tú fuiste amable, voy a decir, ay, qué linda es ella, ¿no? Fue buena conmigo y no me quiso hacer sentir mal. O si lo veo del lado de mi beneficio, digo, uy, qué mala onda, porque estaba saliendo en televisión y no me dijo que me veía muy mal. Exacto, tu percepción, ¿no? Es mi perspectiva. Entonces, desde mi perspectiva, el equilibrio se acomoda solo. No es culpa o no de uno u otro, sino cada quien toma una decisión y provoca un equilibrio. ¿Qué es el balance? El balance es la capacidad de mantener ese equilibrio en la zona donde la quieres. Para equilibrio deben de haber 2 energías, para balance debe de haber 3. Y nosotros somos un cuerpo balanceado, no equilibrado. Nuestro cuerpo equilibrado ya lo está. Si yo actúo mal, recibo una consecuencia, ese es el equilibrio. Pero mi balance hace que no vuelva a actuar mal. El balance se llama mente. La mente es el balance de la energía, tanto espiritual como física en el cuerpo. Entonces, en la naturaleza universal, el bien y el mal son un equilibrio, si lo queremos llamar así, pero existe el balance. ¿Y el balance cómo puede ser? Bueno, tomando el tema que tú me comentabas de alguien ya muy agresivo, ¿no? En temas muy profundos y muy espirituales se puede decir que una persona que es asesinada cruelmente, en realidad, pues esa crueldad a lo mejor aceleró su proceso de muerte. Entonces, si lo vemos en equilibrio, esa persona va a sufrir menos que tú y yo, porque nosotros todos vamos a vivir más. Porque ya se fue. Esa persona ya se fue, ya no tiene nada que sufrir, es un equilibrio. Pero podríamos decir, oye, pero la persona es mala, ¿no? Pues sí, a lo mejor la persona es mala porque sus acciones negativas están generando aprendizaje. Y ese aprendizaje es necesario para poder entender su camino. Entonces, desde un punto espiritual, no conocemos la culpa, entendemos que sucede así. Desde un punto moralista, entonces sí podríamos decir, oye, pero es que no es justo que él le quite la vida a otra persona. No, no es. Sin embargo, en cuestiones de destino, tal vez le tocaba morir ese día. Y si no lo mataba a esa persona, se iba a resbalar o se iba a ahogar o lo que sea. Pero lo que observa la mente y juzga es lo que realmente nos mete en ese embrollo del bien y el mal. Del bien y el mal. Claro. Pero todo es equilibrado. Ok, pues bueno, eso está muy interesante, pero tenemos que ir a un corte Adelante. comercial porque también eso existe. Claro que sí. Entonces, pues bueno, ustedes no se vayan porque este tema está súper interesante y pues bueno, regresamos. En un momento continuamos con Skin Up México.
Daño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con Skin of México. Bueno, pues esto es Skin of México, el lado B de la fe. Regresamos. Antes del corte, pues estábamos hablando de esta parte de la dualidad, del bien y el mal, cómo entender esta parte de la maldad. Pero ahí, por ejemplo, hay algo que me hace ruido, ¿no? Siempre es como que la creencia de que si tú actúas de cierta forma vas a obtener un resultado similar, ¿no? Ujú. O sea, que va a haber un efecto por ciertas acciones que tú tengas, ¿no? O sea, si haces mal, está esta creencia de que pues también te va a venir algo parecido, de que si haces bien, te va a venir algo parecido. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que a veces hay mucho esto, porque los comentarios de la gente muchas veces van en esto de que, por eso le pasó. Sí, claro. Segurito, fue castigo por lo que me hizo, ¿no? Ujú. Y sí, le va a ir re mal. O sea, es como muy común escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que yo he visto cosas que no se parecen mucho a eso. Ujú. Yo he visto a gente que actúa mal y le va bien, Sí, claro. ¿no? O sea, a mí, en lo personal, ya viendo las cosas un poco más a fondo, no estoy tan de acuerdo, porque inclusive, por ejemplo, en las cuestiones de dinero, ¿no? Que creo que es un tema como que a todo mundo preocupa y que todo mundo así como que persigue el dinero todo el tiempo. Es también una cuestión de que, pues, si trabajas durísimo, te llega el dinero, ¿no? O sea, te levantas súper temprano y trabajo duro representa dinero. Yo también digo que no. Si no, la gente del campo sería millonaria, porque son los que más se joden, ¿no? O sea, los obreros. Entonces, aquí como que hay muchas cosas que pareciera que no van ad hoc a eso que generalmente traemos en la mente, ¿no? Ujú. Que ya son creencias que a lo mejor lo escuchamos de la techonita, no sé, de cosas que son repetitivas, ¿no? Ujú. Que dicen y se dicen y se dicen, entonces nosotros como que vamos repitiendo este tipo de comentarios a lo largo de nuestra vida, a lo mejor sin darnos mucho cuenta si son verdaderos o no son verdaderos, porque yo he visto justo lo opuesto, que no precisamente corresponde, ¿eh? O sea, que una persona tenga buenas actitudes y le vaya bien, o Ujú. tenga malas actitudes y le vaya mal. Ujú. Por ejemplo, con respecto a eso, ¿qué nos puedes comentar? Pues igualmente, ¿no? Como lo comentábamos, todo es balance y todo es perspectiva. Ajá. Desde mi punto de vista, yo puedo analizar que tú estás tomando acciones que son correctas, pero son correctas para mí, tal vez. O estoy viendo que estás tomando acciones que son incorrectas y tus resultados son correctos. Pero insisto, es un tema mío, ¿no? Es desde donde yo lo estoy viendo. Pero cuáles son los resultados realmente yo los desconozco. No puedo realmente pensar que porque a lo mejor tú trabajas poco, ganas mucho dinero y yo trabajo mucho y gano poco, tú vives muy feliz y mucho mejor que yo, ¿no? Eso es juicio, ¿no? Y el juicio es irreal, es ilusorio. Yo no conozco realmente lo que está sucediendo en este tema de la persona, ¿no? En este tema particular. Entonces, al generar un juicio, pues yo soy quien crea la historia.
pero aunque yo cree la historia, esa no es la realidad, ¿no? La realidad solamente la persona la está viviendo en ese instante. Entonces, tú me puedes decir, pues no es justo porque tú eres una mala persona y ganas mucho dinero y vives muy feliz. Pero, espera, yo soy una mala persona, gano mucho dinero, creo, finjo ser feliz porque tengo poder. Tengo mucho que hacer, tengo mucho estrés, tengo mucho trabajo, tengo que esforzarme mucho para mantenerme en ese estatus, tengo que fingir ser algo que no soy. Eso no es vida, eso no es felicidad realmente. Ajá. Y lo mismo pasa del otro lado. Yo creo que una persona sufre mucho porque está en el campo, porque trabaja mucho, porque no tiene tanto, porque no tiene pantallas, porque no tiene el carrazo del año, porque no se va de vacaciones, porque... Ajá, pero la persona a lo mejor se va a las 4 de la mañana, termina a las 10 de la mañana su jornada, vive muy feliz, no tiene presiones, sus deudas son de 100 pesos, las tuyas son de 2 millones. Todo es perspectiva. En realidad la vida sí se encarga de generar un equilibrio. En cuanto al tema que tú comentas de esto que comentabas, que luego dicen, pero ¿por qué si actuó, le fue así porque actuó mal y ahora sí que la vida te está cobrando y todo eso, ¿no? En realidad no es un castigo divino, el karma no es así, ¿no? Todo es aprendizaje. Si yo tomo una mala decisión en este instante y provoco un caos, va a llegar un maestro a darme una lección. Si pongo atención en esa lección, entonces voy a aprender, voy a entender. Ajá. Y seguramente en esa evolución no voy a volver a vivir otro caos de esos. Si no entiendo, entonces el maestro es más fuerte todavía, ¿no? La siguiente ocasión, el maestro es más difícil o el problema, ¿no? Viene cada vez más complejo. El karma, como le llaman muchas espiritualidades, incluso las que no creen en el karma también ya hablan del karma, ¿no? El tema del karma es realmente, yo lo presento mucho como nuestro mejor amigo, ¿no? O como un gran maestro, porque yo digo, a ver, esta es mi tarea que la vida me puso, entonces yo la leo y digo, ay, no, está muy difícil, no, gracias, y entonces la hago a un lado y me voy, y entonces llega mi maestro y dice, ay, bueno, pero la tienes que aprender porque si no aprendes esta enseñanza, entonces no vas a poder evolucionar, ¿no? Entonces yo te la guardo. Ajá. Y entonces llega otra y ella hace lo mismo. Entonces, ay, no, mejor no, está muy difícil. Bueno, yo te la guardo. Pero hay un punto en donde ya el tiempo pasó, fue un recorrido, en donde ya es momento que entiendas. Entonces llego y te digo, oye, sí está bien que... Ajá, ¿te acuerdas que no quisiste resolver? Te bueno, guardé. aquí está tu tarea. Te guardé Ajá. 2 que 3 cositas. Exactamente. Entonces no es que la vida te genere una venganza, es que más bien tú no hiciste tu tarea y la vida es muy amable y te la regresa. Esa es una perspectiva positiva, ¿no? Pero también yo puedo decir, la vida es muy cruel porque entonces, sí, yo actué mal y entonces ahora se está desquitando la vida conmigo y me está atacando. Entrar en la parte del victimismo, ¿no? Que al Exacto. final de cuentas es, o sea, pobre de mí porque la vida es cruel conmigo y todos son súper crueles conmigo, Exactamente. ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte, a mí sí me encantaría como que saber, ¿no? Porque lo que dices, pues sí, como que me checa perfectamente. Pero también, por ejemplo, ¿no? En ese sentido de que dices, bueno, ok, el karma al final de cuentas, o sea, te dice, esta lección no la aprendiste y pues te la voy a repetir. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque a lo mejor puede ser que no solamente es como que diga, está difícil, sino que a lo mejor no me doy cuenta. No me estoy dando cuenta de qué es lo que tenía que aprender. Porque a lo mejor de repente digo, ay, sí, ching, lo regué. Y llega otra vez y, no, ahora sí ya, lo voy a hacer bien. Y a lo mejor cambias cosas que tú pensaste que habías hecho mal y que ahora corriges. Pero resulta que de todas maneras no. Que viene por una tercera vez y resulta que, bueno, pues entonces, o sea, ¿cómo haces como esa conciencia de darte cuenta en realidad cuál es la prueba? ¿Cómo conectas con esa parte? Porque a lo mejor una parte difícil puede hacer que tú no te estés dando cuenta de cuál es la verdadera prueba. O cuál es el truco ahí, no sé, ¿qué pasa? Claro, bueno, hay que aprender hay muchos tipos de conciencia según la psicología y muchas cosas, pero en realidad solo hay una conciencia que nos funciona mucho y es la conciencia plena. Ajá. La conciencia plena es aprender a vivir aquí y ahora. Mucho de los problemas básicos en la vida de los humanos es vivir en el futuro y en el pasado, ¿no? Incluso hasta tenemos la creencia de que existen ciertas enfermedades como lo es
la ansiedad y la angustia. Y la ansiedad es el tema más fuerte de todos, ¿no? Hoy en día hay gente... Está de moda. Está de moda, sí, sí, sí. Todo el mundo sufre de ansiedad. Es terrible, pero está de moda. Exacto. Ya tomar pastillas de esas para dormir el cerebro por ansiedad, los famosos ansiolíticos, ya es tan común como tener sopa en tu comedor, ¿no? Sí. Entonces, pues eso realmente es una ilusión, ¿no? La ansiedad es algo que no existe. ¿Por qué no existe? Sé que suena loco, pero ¿por qué digo que no existe? Porque la ansiedad viene del futuro. Entonces tú estás pidiendo algo del futuro y el futuro no existe. Entonces imagínate que tu cerebro es la mejor herramienta que tienes para enfrentar el aquí y el ahora. Es la herramienta que tienes para entender la materia. Y entonces le pides a tu cerebro, oye, es que yo quisiera tener mucho dinero, yo quisiera tener tal carro, yo quisiera tener tal trabajo, yo quisiera tener... Y quiero. Pues tu cerebro reacciona como una computadora. Le das una orden, busca generar esa orden que le estás pidiendo y cumplírtela. Pero como le estás pidiendo algo que no existe, no deja de trabajar. Pero la vida sigue pasando. Y entonces de pronto, cuando ya te gana el estrés y el dolor y el sufrimiento, entonces dices, yo me acuerdo cuando antes era muy feliz con tal persona, o cuando era niño, o cuando estaba no sé dónde, bla, bla, ¿no? Y entonces me voy a la angustia. La angustia es el pasado, otra cosa que tampoco existe. El pasado ya se fue, ya se murió, ya no existe, Ya no hay nada ¿no? que hacer, ¿eh? Y lo único que existe es lo único que no le hago caso. Mi presente, mi aquí, mi ahora es donde no vivo, ¿no? Luego les hago burla en las conferencias o la gente que está en clases conmigo porque les digo, vida es eso que se te va mientras tú estás pensando, porque piensas en el mañana, piensas en el ayer y lo de ahorita nunca le pones atención hasta que ya se fue, ¿no? Entonces ese es el tema en realidad. Si no aprendes a vivir el aquí y el ahora, pues no puedes eliminar todas esas malas costumbres. Okay. Por ejemplo, en ese sentido, ahorita que lo mencionas con respecto de la ansiedad, por ejemplo, ¿qué opinión tienes de las enfermedades mentales? Opino que la mente es el origen de todo mal y también de todo bien, puesto que la mente es la mejor herramienta que tengo para vivir en este mundo, ¿no? En el mundo material. Entonces, pues ¿qué pasa cuando llega alguien y te inyecta adrenalina y te dice, muy bien, tú eres lo mejor que ha existido en el mundo, pum, te prendes y haces cosas espectaculares, te elevas? ¿Qué pasa cuando alguien te echa la sal, como decimos, no? Sí, lo contrario, te vienes para abajo, vas para abajo. O sea, hasta sueño te da, ¿no? Exacto, hasta sueño te da. ¿Y qué es lo que sucede? Es tu mente, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es el tema de cómo decides utilizar la mente, ¿no? Y todo esto de lo que estamos hablando es el resultado de las decisiones, de cómo me he educado para enfrentar pues este mundo, ¿no? O cómo me han educado y cómo he aceptado. Digo cómo he aceptado porque yo sé que todos ustedes alguna vez han dudado de cómo me han enseñado a vivir la vida, ¿no? Pero retomando el primer tema, ¿no? Como no tengo fe en mí, no confío en que sí existe una nueva o mejor posibilidad que tú tienes en tu corazón. Y entonces vuelvo a hacer lo que siempre me han dicho, ¿no? Claro, porque ya lo traes ahí, como que es lo que conoces, ¿no? Sí. Al final de cuentas, o sea, eso ya lo conoces de la A a la Z y probablemente a lo mejor hasta te resulta cómodo, ¿no? Porque es camino conocido, pues entonces, ¿para qué me complico la existencia, no? Claro. O sea, de aquel lado no conozco nada, a lo mejor no lo entiendo también, ¿no? Es parte como de que tendría que aprender o tendría que como que hacer, pues, ahí labor como para poder entender, como para instruirme y demás, y a lo mejor es algo que no quiero o que me resulta de pronto difícil, ¿no? Sí, y de hecho tomando la espiral de este tema, entonces cuando sucede esto, otra vez estoy empezando. Punto 1, no creo en mí. Punto 2, estoy culpando. Punto 3, decisión de decir que es bueno o que es malo. ¿Es malo? Pues es más fácil decir, no, eso es malo, y entonces me tiro al drama, ¿no? O es bueno si me conviene, ¿no? Pero, insisto, una vez más, la respuesta a todo está en ti. Entras al juego, ¿no? Y es la falta de fe personal, porque prefiero repartir que decidir. Ok, pues bueno, otra vez ya se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a un corte comercial,
Pero pues bueno, ustedes no se despeguen porque esto está súper interesante. En un momento continuamos con Skin Up México. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con Skin Up México. Hey, pues esto es Skin Up México y continuamos. Aunque no olviden, ya saben que si se quieren publicitar con nosotros en www.skinupmexico.com. Y pues bueno, qué interesante está todo esto. La verdad es que está súper interesante. Quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿esto es como una vía espiritual? ¿Podría llamarse? Sí, sí es una vía espiritual, sobre todo tomándolo desde el tema que te comentaba de lo que significa la espiritualidad. Okay. Nuestro camino es el respeto absoluto. Entonces, sí es una vía espiritual porque dedicamos nuestra vida a aprender a respetarlo todo y aprender de todo.
Ok. Entonces, sí lo es. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que de pronto anda buscando la verdad, ¿no? A lo mejor somos muchos que de repente vamos a un lado, vamos al otro. Hay gente que a lo mejor ya tiene una estructura de creencia que ya no se mueve, que esa conoció, que con esa creció y parece ser que le funciona, que creo que también está súper padre, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que no me ha funcionado una y que no me ha funcionado la otra y que tampoco me ha funcionado la otra, ¿no? Hay como, no sé, más inquietud, hay más búsqueda. Entonces, hay, por ejemplo, senderos espirituales, y eso me ha tocado mucho verlo, que de pronto presentan como desafíos constantes, ¿no? O sea, parece que no sé, un sendero espiritual se busca con el afán de estar mejor, ¿no? O sea, es lo que buscamos al final de cuentas, pero resulta que a lo mejor entras en un sendero y todo de pronto se pone súper intenso. O sea, pareciera que alguien destapó la caja de Pandora y salieron todos los demonios. Y en lugar de estar mejor, pues resulta que empiezas a sentirte peor o que, no sé, o sea, te empiezan a pasar cosas, que tienes a lo mejor más retos o más desafíos. En esta parte, por ejemplo, sí me gustaría mucho conocer tu opinión. No sé si has escuchado de este tipo de casos o no, pero sí me gustaría mucho conocer tu opinión con respecto de eso y que nos comentaras, por ejemplo, en el caso del Shizen, o sea, cómo es que funciona y si también hay una especie como de desafío al llevar como la práctica. Ok. Sí hay desafío y el desafío es personal, o sea, es contra ti, ¿no? Es irte venciendo, es irte ganando, es ir logrando ser cada vez mejor, ¿no? Es enfocarte al tema del respeto absoluto, de la fe personal, de creer en ti, de saber que eres capaz de lo que sea que estés buscando. Bueno, este tema que comentas de todas las espiritualidades y religiones es muy interesante porque lejos de parecer espiritualidad, que hablábamos que la espiritualidad es la capacidad de amar y respetarlo todo, pues más bien parece competencia, ¿no? Parece a ver quién es el mejor y quién tiene la verdad absoluta y entonces ahí de pronto ya está hasta la competencia entre el espiritual contra el intelectual, contra el político, y todos creen tener la razón. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que la razón es personal. Entonces si tú crees que tienes la razón, la tienes. Si crees que no la tienes, también tienes razón, ¿no? Pero al final la verdad absoluta no existe en una sola persona, ni en un grupo. La verdad absoluta, si estamos hablando de absolutismos, lo absoluto es lo total y la totalidad es el universo. Entonces me parece un poco arriesgado el que un ser humano se atreva a decir que tiene la verdad, ¿no? Cuando la verdad en realidad está repartida entre todos. Por eso hablábamos de el respeto es la base, porque si yo respeto tus creencias y tu entendimiento de la vida, y tú la mía, entonces yo tengo mucho que compartirte y tengo mucho que aprender de ti. Y por lo tanto entre los dos vamos a hacer una verdad más grande. No tiene caso que yo te convenza que yo tengo la razón, porque pues la tengo. Pero tú también la tienes. Sí, Porque claro. todo es perspectiva, ¿no? Entonces, pero si yo escucho tu razón y tú escuchas mi razón y juntos hacemos una razón más grande, pues nuestro conocimiento es más grande, ¿no? Es como echar granitos de arena en una cubeta. Entre más granitos hay juntos, pues más lleno de arena hay. Y si cada granito es un conocimiento, ahí está tu verdad absoluta, ¿no? Entonces es demasiado ego creer que un ser humano puede tenerlo todo. Pero el ego es el juego favorito del humano, entonces... Sí, claro, y eso se da muchísimo a lo mejor entre las religiones, ¿no? Que es como que nosotros somos quienes tenemos la verdad, no es que somos nosotros, no, pero es que mira, tú no te has puesto a pensar en este detalle que nos hace en un momento dado superiores, porque al final de cuentas como que es esto, ¿no? Como el rango de sentir que soy superior porque a lo mejor yo sé algo que tú no sabes, ¿no? O sea, y aparte no solo lo sé, o sea, lo entiendo y lo practico encima de todo, entonces, o sea, imagínate qué tan arriba de ti estoy, Claro, ¿no? claro, sí, es un temazo. Exacto. Y en realidad es muy chistoso porque efectivamente, pues yo puedo decirles, ¿no? Sí, yo soy el Shihan Ryushin, tengo todo el conocimiento del Shizen para repartirle al mundo. Pero ¿qué es el Shizen en realidad? Pues el Shizen es ayudarte
a que escuches mi corazón y abrir el tuyo para yo aprender de ti. Entonces, ¿cuál es mi sabiduría? ¿Cuál es mi conocimiento? El tuyo también. Y tu conocimiento y tu sabiduría es el mío, ¿no? Entonces, eso es sabiduría. La sabiduría es todo lo que viene de aquí, ¿no? No de acá. Lo de acá es mucho control. Y entonces, si yo quiero controlarlo todo, pues insisto, exceso de ego, ¿no? Pero si yo quiero respetarlo todo, entonces tengo acceso a todo, ¿no? Yo les pongo mucho el ejemplo. ¿Qué prefieres? Para encontrar una respuesta que yo te pida, ¿qué prefieres? ¿Buscar en un libro o buscar en tu corazón? Ah, bueno, pues es que si busco en el libro, alguien ya la encontró. Efectivamente, alguien ya la encontró para él. Y a muchos les puede cuadrar porque es más fácil decir, aquí ya está escrito. Pero tú, ¿cuál es tu respuesta? Evoluciona eso, ¿no? ¿Cómo puedes evolucionar eso? ¿Cómo puedes sentir? ¿Desde dónde lo ves? Todos dudamos, como lo decía yo hace rato, ¿no? Y como te platicaba, a mí me encanta que sean intensos conmigo, porque entre más dudes, más abres mi corazón y más se abre el tuyo, entonces más estoy aprendiendo. En cada plática aprendo, yo aprendo mucho de ti en este momento, y cada que me siento a platicar con alguien, estoy aprendiendo de ese alguien. Y entonces yo considero que mi conocimiento es gigante porque es el de todos, y no es que yo conozca lo que tú conoces, es que sé respetar y escucharte. Entonces, eso no lo hacen ciertas vías, la mayoría, ¿no? Desafortunadamente es absolutismo tras absolutismo tras Sí, exactamente, es esto y es esto, es muy cuadrado, ¿no? A lo mejor, y de repente no hay como esa flexibilidad para decir, bueno, probablemente lo que tú dices puede ser o puede no ser, pero a lo mejor algo que tú dices me checa, ¿no? Claro. O sea, es como igual cuando estás leyendo a lo mejor un libro, a lo mejor no todo el libro estás de acuerdo con lo que dice, pero igual hay una parte que sí te parece interesante. Claro. Y de ahí vas como que a lo mejor formando tu propio criterio, tu propia verdad o lo que parece que codifica contigo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, también está la otra parte de que tienes un cierto sistema de creencias, ¿no? Y que tú vas llenándolo de información y, esto sí, esto es verde, esto es rojo, esto es así, ¿no? Y vas así como llenando la cubetita. Pero, ¿qué pasa si dentro de ese sistema de creencias a lo mejor no te están funcionando las cosas como tú pensabas? O sea, ¿cómo te das cuenta que ese sistema de creencias no te está funcionando y cómo le haces para cambiarlo? Es fácil, la verdad solamente hay que entender cómo funciona el corazón y cómo funciona la mente. La mente es una herramienta, no es una esencia. El corazón es la casa del alma, nosotros decimos, es la energía, es lo que somos en realidad, es esencia. Entonces, si la mente es una herramienta, tengo que aprender a entender cuál es el funcionamiento. La ciencia lo dice, ¿no? Ensayo y error, ensayo y error. La mente así funciona. Actúa, se equivoca y aprende. Actúa, se equivoca y aprende. Entonces, si yo aprendo a entender que mi mente es una herramienta, en mis palabras está la respuesta. Tú dijiste, ¿qué sucede cuando yo pienso que algo no está bien? Hay que cambiarlo. No hay otra respuesta. ¿Por qué? Porque si yo pienso que algo no está bien, si pienso que algo no me está funcionando, la mente ya no lo está entendiendo. Pero todavía hay otra respuesta más profunda y más correcta. Además siento que lo puedo cambiar, o siento que el camino es por acá. Ahí está tu sabiduría hablando. Sí, es por ella. Pero la mente, como no conoce, tiene miedo. La mente ya está tan acostumbrada a que todo lo quiero hacer por ella, que le teme a lo que no controla. Claro. Pero si yo me dejo ir de corazón, no temo y lo hago, ¿no? Es como cuando uno es adolescente y dice, me voy a aventar del bungee, y ¡ay! Me vale y me aviento, ¿no? Siento y me da igual. Pero cuando uno es muy pensante, entonces analizo, ¿y si se rompe? ¿Y si pasa algo? Y ya no me quiero aventar. Así funciona. Claro. Entonces, ahí está la respuesta. Cuando piensas, entonces es tu mente la que está bloqueando. Busca qué es lo que sientes. Y en el sentir vas a sentir la respuesta a lo que debes de hacer. Si yo siento que debo cambiar, cambia. Yo siento que estoy bien aquí, quédate, ¿no? El tema de las religiones no es que las religiones estén mal. Todo lo que es manipulado por el ser humano es control. Pero no tiene que ver el contenido, sino quien lo manipula. Si tú crees en cierta religión, en cierto Dios, está bien. Si te hace sentir bien, ahí debes de estar. Si no te hace sentir bien, te debes de salir. Pero si me voy por la mente porque me dicen, es que si me salgo me voy al infierno, o es que si me cambio se va a enojar mi familia, o es que me van a señalar, lo que sea, una vez más estás cometiendo un error, porque solamente aprendes con el ensayo y el error.
Pero si lo haces por donde sientes, encuentras la respuesta. Okay. Entonces, por ejemplo, a alguien que tiene esta situación de falta de fe, ya sea en cualquiera de su modalidad, que decida depositarla en un Dios o que decida que es falta de fe para sí mismo, ¿cuál sería tu consejo, por ejemplo, para esta falta de fe, para reforzar o para generarla? Yo te recomiendo mucho que escuches a tu corazón, y escucharlo es bien fácil porque se siente. Estoy seguro que lo has hecho miles y millones de veces. Desde que naciste, cuando tuviste miedo, lo primero que hiciste fue correr a los brazos de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu mejor amigo, de tu sobrino, del abuelo, de quien sea. Y eso lo sentías, y entonces la protección te hacía sentirte bien, te daba una respuesta. Seguramente creciste y en la escuela o frente a los adultos veías situaciones a resolver, ¿no? O problemas, como les dicen. Y yo sentía que tenía la respuesta, pero cuando alguien me decía, no, tú eres muy niño, no, eres muy niño, estás muy pequeño, tú no te metas, te ibas y te sentías mal, y cuando daban la respuesta tú sabías que lo habías encontrado, lo habías sentido, y te sentías mal porque no te hacían caso, y entonces empezaste a dedicarte a una vida separada de tus sentimientos. Y empezaste a bloquear los sentimientos, y entonces conforme fuiste creciendo fuiste bloqueando mucho los sentimientos y razonando más, ¿no? Te llegaron a regañar y a decirte, razona, piensa lo que estás haciendo, pero nunca te dijeron, siente lo que estás haciendo. Y entonces fuiste apagando esa sabiduría que tenías de niño, ¿no? De niña. Entonces, si regresas a eso, ahí está la respuesta. Ahí está. Basics. Okay. Fácil. Basics, ya saben. Oye, y bueno, hace rato también estábamos comentando que tienes ahorita un curso que es, o plática, que es en línea. Ajá. Igual, y para comentarles también de esta parte, porque estaría padre también como nos va a invitar, entonces bueno, sí, ahorita claro. Nos comentas de qué se trata y, y cuál es la invitación, ¿no? ¿Cómo no? De hecho, tenemos 2 eventos. Uno es el 27 de este mes. Se llama la plática es la semilla de Shizen, que hablamos de la espiritualidad de los niños, lo importante de la espiritualidad de los niños, la importancia de enseñar a los niños desde el respeto, ¿no? No desde el regaño, el enojo, sí la disciplina, pero con respeto, ¿no? Entonces es un tema bien bonito porque los niños vibran en eso, entonces los niños lo entienden tan fácil que se te van a acabar los problemas que crees que tienes con tus hijos, ¿no? ¿Esa plática es online? Esa plática es online. ¿Y tendríamos pases? ¿Cuántos pases tendríamos? Les vamos a regalar 7 pases, que es el número muy bien. Mi número favorito. Bueno, uno de. Entonces, muy bien. Les vamos a regalar 7 pases a, no sé, a los primeros 7 que... Sí, manden un mensajito a Skin Up México. Ahí en Facebook estamos así tal cual como Skin Up México, y pues nada más les decimos la mecánica para que se puedan ganar estos pases y puedan igualmente pues recibir muchísima información así como de este tipo que está súper interesante. Y el 24, 25, 26 y 27 vamos a tener un retiro espiritual en la estupa budista Bon en Valle de Bravo. Es un templo budista maravilloso, es idéntico a los que están en el Tíbet, ¿no? Y bueno, son temas muy bellos, van a haber meditaciones, prácticas, danzas bajo la lluvia, muchas cosas muy padres. Y bueno, ahí le vamos a dar a los primeros 3, que es el número del balance, igual también como tú manejes el tema, un 10% de descuento. Ok, perfecto, pues misma mecánica, ya saben, en Skin Up México, vía Facebook, ahí nos dicen que están interesados y ya les platicamos de la mecánica también para que puedan asistir a este evento. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muy bien. Pero muchísimas gracias que nos acompañaste, muy padre toda la sabiduría, y pues bueno, nosotros nos vemos en la próxima porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Skin Up México, B-Sides.
Thank you.